Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Buen día para todos. Miércoles 21 de agosto del 2019. Ruth del Salto los saluda. Un gusto estar con ustedes en la actualización en el recorrido internacional de las noticias. Vamos a empezar con el presidente Donald Trump, que ha suspendido su viaje oficial a Dinamarca. El mandatario ha argumentado que la primera ministra danesa no está dispuesta a debatir sobre si le vende o no Groenlandia a Estados Unidos. La visita de Trump a Copenhague estaba programada para el 2 y 3 de septiembre. Todo esto sucede después de que la semana pasada se conociera que el republicano había mostrado reiteradamente su interés en adquirir el territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, la isla más grande del mundo, enclavada entre los océanos Atlántico y Ártico, mayormente cubierta de hielo y con 56.000 habitantes. Es rica en recursos naturales, posee un importante valor estratégico para la Unión Americana. Nicolás Maduro ha reconocido contactos con representantes del gobierno de Estados Unidos. El líder del régimen venezolano ha asegurado que los acercamientos iniciaron hace meses. Fueron autorizados por él, dice Maduro. El anuncio se ha dado luego de que el número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, estará negando conversaciones con la Casa Blanca, como lo había reportado la agencia de noticias AP. Este martes también el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que su administración sostiene contactos con funcionarios del régimen de muy alto nivel. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa. Estamos en contacto, nosotros estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela lo más que podemos y estamos ayudando mucho. Estamos hablando con representantes en diferentes niveles de Venezuela. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha reafirmado la solidaridad de Moscú con Caracas al recibir a la vicepresidenta del régimen de Maduro. Por segunda vez en este año, Delcy Rodríguez adelanta una visita oficial a territorio ruso. Según Rodríguez, las sanciones de Estados Unidos han creado nuevas oportunidades para la cooperación entre Rusia y Venezuela. Siempre hemos sido y seremos fieles a estos principios y siempre estaremos unidos con ustedes. Defenderemos el derecho de cada pueblo de elegir independientemente el camino de su desarrollo y oponerse estrictamente a cualquier método ilegal de chantaje y presión. Estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales ilícitas e ilegítimas. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad. Un tribunal de Honduras ha declarado a la primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del exmandatario Porfirio Lobo, culpable de 8 delitos de fraude y 3 de apropiación indebida. La sentencia se va a dar a conocer el próximo 27 de agosto. Implicaría una pena de al menos 58 años de cárcel. Bonilla, quien fue detenida en febrero del 2018, se convirtió en la ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria. Bonilla argumentó persecución política. El Tribunal Supremo de Victoria, en Australia, ha ratificado la condena de 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell. El religioso, ex número 3 del Vaticano, es el máximo jerarca de la Iglesia condenado por agresiones sexuales a menores de edad. El abogado de Pell tiene 28 días para apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Australia. La Santa Sede ha aclarado que se mantiene la prohibición a Pell de contactar con menores, de ejercer también funciones de sacerdote. A medida que el proceso continúa desarrollándose, la Santa Sede recuerda que el cardenal siempre ha mantenido su inocencia durante todo el proceso judicial y que tiene derecho de apelar ante el Tribunal Superior. En este momento, junto con la Iglesia en Australia, la Santa Sede confirma su cercanía con las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir, a través de las autoridades eclesiásticas competentes, a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos. Llamas en el Amazonas. Los incendios forestales han alcanzado este año un récord de 72.000
800 en Brasil. Según el Centro de Investigación Especial de la Nación, en estos momentos hay 9.000 nuevos fuegos activos, principalmente en la cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande de todo el mundo y que se considera vital para contrarrestar el calentamiento global. Estos incendios que citamos, incendios forestales, son comunes en la estación seca, pero también son ocasionados deliberadamente por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado. Y estos incendios forestales también azotan a Bolivia. Las llamas han arrasado con 500.000 de hectáreas. El fuego amenaza con extenderse a los países fronterizos de Brasil, de Paraguay. El departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, es uno de los más afectados. Ya el gobierno de Evo Morales admitió que la sequía y los fuertes vientos han dificultado las tareas de extinción de estas llamas. Y esta es quizás la imagen más emotiva de las últimas horas. Celebración en el buque humanitario Open Arms, luego de que un fiscal italiano ha dado la orden de llevar al puerto de Lampedusa a los migrantes que iban a bordo, que fueron rescatados en el Mediterráneo hace 3 semanas. 19 días pasaron a la deriva en alta mar. Finalmente, luego de una pelea política entre los países europeos, pudieron tocar tierra esta madrugada. Evalúan la situación de los indocumentados. El conservador gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos a este tipo de embarcación. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, tuvo una entrevista con NTN 24. El presidente electo habló sobre su intención de fortalecer relaciones con México para solucionar la crisis migratoria, su propuesta para aliviar la situación económica de los guatemaltecos y también sobre su posición frente a la lucha contra la corrupción. Aquí tenemos sus declaraciones. Presidente, ¿cuál es el objetivo de su viaje a Estados Unidos en pleno debate migratorio? Sabemos que en julio se firmó un acuerdo migratorio entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump que implicaría que los migrantes de El Salvador y Honduras que lleguen a Guatemala en su tránsito hacia el norte soliciten un asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense. ¿Qué hace en Estados Unidos una vez que desde su época de campaña usted aseguró que el tema migratorio sería prioridad? Bueno, de hecho hemos estado en visita desde el fin de semana pasado en Miami primero y ahora aquí en Washington, hablando con distintas autoridades del gobierno norteamericano, pero no solo con autoridades del gobierno norteamericano, sino que con agencias internacionales de desarrollo, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, porque una de las cosas que queremos empujar es el desarrollo de la zona fronteriza Guatemala-México. Nosotros, si mal no me equivoco, en la entrevista que hablamos con ustedes, hablamos de que un muro físico, un muro de armas, no detiene la migración. Lo único que lo detiene son muros de prosperidad. Y hemos estado trabajando aquí, haciendo ver la importancia de que entremos al desarrollo de la zona fronteriza. Una de las cosas que vamos a impulsar con el gobierno mexicano, que de hecho leemos ya cuando siendo candidato, fuimos al Senado y al Congreso mexicano a hablar al respecto, y hoy ya lo vamos a hacer oficialmente en los próximos días al juntarme con el presidente López Obrador para que desarrollemos esos muros de prosperidad en la frontera como una forma de parar la migración. Le estamos pidiendo a los Estados Unidos cambios en algunas regulaciones que nos permitirían poder aumentar 200,000 plazas de trabajo en menos de un año en Guatemala si ellos nos abren el mercado norteamericano, y lo haríamos en la frontera, en las ciudades fronterizas de Guatemala con México. Eso significaría casi 1 millón de familias que podrían tener trabajo digno, lo cual haría que se disminuya la migración. Yo siempre le he dicho, la migración tiene que ser enfocada desde el punto de vista estructural, es decir, vámonos a las causas que dan origen y no los efectos, porque si no nos perdemos en los efectos y jamás vamos a resolver los problemas. Presidente, si fuera necesario, es decir, si el acuerdo termina perjudicando los intereses de Guatemala, ¿usted consideraría cancelar este acuerdo del tercer país seguro? Bueno, de hecho, uno de los logros que
que ya alcanzamos en pocos días es que ya en Washington se está hablando no de un tercer país seguro, sino de un acuerdo Guatemala-Estados Unidos única y exclusivamente enfocado a salvadoreños y hondureños, y ya no bajo el concepto de tercer país seguro. Creo que eso es un gran paso en las negociaciones que hemos estado estableciendo. ¿Esto implicaría un nuevo acuerdo? Que de confirmarse sería algo fabuloso para el país. Pero, ¿esto implicaría un nuevo acuerdo que tendría un cambio radical frente a lo que se firmó entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump? ¿O cuáles serían las diferencias que usted nos pudiera mencionar a lo acordado y a lo que se dialoga en este momento? Es que lo que pasa es que nosotros estamos haciéndole ver al gobierno de los Estados Unidos que bajo el concepto de tercer país seguro nos obliga a irnos a la Convención de Ginebra de 1951, que es la Convención sobre Refugiados. Y Guatemala tendría que calificar como tercer país seguro, cosa que no podríamos pasar esa calificación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que se reconozca a Guatemala como un tratado en el cual las personas que deseen solicitar asilo de El Salvador y de Honduras a los Estados Unidos lo tengan que hacer en Guatemala, no en los Estados Unidos. Los cargos que habrían en la movilización de aquellas personas que no acepten el asilo o de aquellas personas que sean retornadas a su país, o el mantenimiento de aquellos que están mientras les sale el asilo, estarían a cuenta del gobierno de los Estados Unidos a través del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Refugiados, el ACNUR, y a través de la Organización Internacional de Migraciones, OIM. Entramos en materia con lo que me decía al principio de la entrevista. Su plan es frenar la migración irregular combatiendo las causas y no solo las consecuencias. ¿Cómo lograrlo? Bueno, de hecho, el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México que estamos estableciendo conlleva la constitución de un banco de inversión para dicha zona, en donde declarando una zona económica especial, la zona fronteriza, podamos principiar el tratamiento de los problemas que hay de infraestructura, de generación de empleo, de generación de electrificación para que tenga la suficiente potencia para poder instalar ahí las industrias y poder exportar desde esa zona binacional hacia distintos puntos del mundo. Con eso estaríamos mejorando no solo el tema de tener una zona franca grande en toda la frontera Guatemala-México, sino que entraríamos en proceso de desarrollo rural muy serio para que podamos atender los problemas que tienen y en procesos de agroindustria que son tan indispensables para darle un valor agregado a los productos y que los campesinos puedan ganar más exportando directamente. Los cambios que tenemos que hacer son radicales y vamos a principiar desde el nuevo gobierno a partir de enero del año entrante una atención especial hacia las áreas más olvidadas del país que coinciden con las más alejadas de la capital, es decir, las fronteras tanto en el occidente con México como el oriente en el trifinio compuesto por la frontera común entre Guatemala, Honduras y El Salvador. En su plan de gobierno, usted propuso más centros de atención también en el sur de México para atender a migrantes guatemaltecos en materia laboral. Usted ha tenido contacto con el canciller de México y ahora planea reunirse con el presidente mexicano. ¿Cuál es la postura que le han planteado las autoridades mexicanas en torno a sus propuestas? Bueno, yo le podría decir que hay interés en escuchar, hay interés en trabajar y hay interés en que colaboremos mutuamente. De hecho, el mayor interés de mi gobierno será tener unas estrechas, muy estrechas relaciones con el gobierno mexicano, a quien vemos nosotros en la región como un hermano mayor y que queremos trabajar muy de la mano con ellos. No están pasando por buenos momentos las relaciones entre Guatemala y México en este momento, producto de una política equivocada, diría yo, del gobierno del presidente Morales en torno a las relaciones con el mundo. Nosotros eso lo vamos a cambiar y de hecho lo estamos haciendo con el acercamiento que ya hemos tenido, que hemos propuesto el 18 de septiembre. Voy a estar en Quintana Roo, en Chetumal, en donde coincidiremos en un acto público con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente a eso he sido invitado a ser un speaker, a dar una plática en el Congreso, en el Pleno del Congreso mexicano. Se están ultimando los detalles, que sería histórico que un presidente electo llegue al Congreso mexicano a dar una conferencia en donde lo que queremos es ir a establecer las bases de una relación muy cercana entre Guatemala y México, de manera tal que podamos
corregir los problemas que estamos teniendo en la frontera común, que no solo tiene que ver con el tema de la migración, tiene que ver con la inseguridad, con la trata de personas, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el contrabando y con muchas otras cosas que atentan contra la seguridad nacional, tanto de Guatemala, de México, como de los Estados Unidos. Ahora, continuando con el tema migratorio, presidente electo, del 1 de enero al 13 de agosto de este año, 66.829 guatemaltecos han sido deportados, muchos de ellos vía aérea desde los Estados Unidos. Esto según el Instituto de Migración de Guatemala. ¿Qué se les puede ofrecer a estos ciudadanos cuando regresan a su país? Su pregunta es muy interesante porque sobre eso estamos trabajando, incluso solicitándole al Congreso actual de la República. Le acabo de hablar hace un par de días al presidente del Congreso que pasen la ley de doble tributación, o sea, de evitar la doble tributación. Con eso nosotros podríamos convertir a Guatemala en un destino de los call centers y entonces las personas deportadas de los Estados Unidos, que la mayoría ya llegan hablando inglés, podrían encontrar un trabajo en donde se paga entre 2 y 3 veces por arriba del salario mínimo, en donde podrían estar ubicadas call centers en el interior del país y podríamos generar un vasto número de empleos para estas personas, para atenderlos, para que encuentren empleo y no se vuelvan a regresar. Mire, hay mucho trabajo. Si nos circunscribimos única y exclusivamente al tema migratorio, no vamos a salir de la pobreza en la que estamos. El tema migratorio es una consecuencia. El enfoque que ustedes, los periodistas y el mundo le está dando a una crisis es coyuntural, no caigan en el error. El tema que hay que resolver es el tema económico. Es ahí en donde nos tenemos que enfocar, porque la migración se da como consecuencia de, no es la causa de. Por eso es que nuestro enfoque va encaminado totalmente a corregir los problemas. Le pongo un ejemplo. Si yo logro que el Congreso de la República, y ojalá mis amigos en el Congreso de la República actual de Guatemala estuvieran viendo esta entrevista, pasan de urgencia nacional la ley contra la doble tributación, nosotros estaríamos recibiendo al día siguiente solicitudes de más de 6 países de atender viajes entre Guatemala y el resto del mundo, con lo cual haríamos que creciera el mercado turístico exponencialmente en 2 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional del Mundo Maya en Petén y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad Capital. O sea, tenemos soluciones, pero tenemos que trabajar en las soluciones. La desidia con la que ha sido enfrentado el problema económico del país, eso ha traído como consecuencia lo que estamos viviendo hoy, el tema migratorio. Pero si nos enfocamos solo en hablar de la crisis migratoria, si nos enfocamos única y exclusivamente en atender esa coyuntura y no voltearnos a ver a las causas que dan origen al problema, vamos a seguir en una crisis permanente. Y nuestro gobierno quiere enfrentar la crisis solucionando de fondo el problema y no cayendo en el juego de la presión por simple y sencillamente ganarse una elección en otro país, como podría ser lo que está sucediendo, y entiendo perfectamente la posición del gobierno de los Estados Unidos y no la critico lo más mínimo, pero nuestro juego es totalmente distinto. Nuestro juego es lograr que el desarrollo humano en el país se dé. Tenemos poco tiempo, 4 años, para mejorar las condiciones de Guatemala y haber sentado las bases sobre la construcción de una Guatemala distinta, que es lo que queremos hacer. Pero por supuesto que esto influye en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo año. ¿Cree usted que el presidente Trump se vale del tema migratorio para hacer campaña y ser reelegido? Pero mire, los políticos se valen de los problemas que tienen. Y yo lo entiendo, lo respeto y lo comprendo y no lo critico. Cada quien es libre de hacer su campaña como lo considere justa y correcta. El tiempo le dará a uno la razón a través de los votos que tenga. Así que, si quiere, cambiemos de tema, porque nos centramos en el tema migratorio. Y es que ese no es el problema. El problema es mucho más serio que eso. El problema es altos índices de nutrición. Por ejemplo, en la zona fronteriza Guatemala-México, en donde hay un municipio como Tacaná, otro como Tajumulco, uno como Concepción Tutuapa, en el área de San Marcos, en donde los índices de nutrición de nuestros niños superan el 75-80% de los niños con algún grado de nutrición crónica. Y eso incide dramáticamente en la calidad de ser humano que vamos a tener después para poder ser competitivos cuando crezcan, cuando perdieron sus aptitudes mentales producto de la desnutrición. Y no le estamos poniendo realmente atención a esos problemas que inciden, vuelve otra vez,
a ver los efectos de lo que estamos viviendo. Pero las causas, esas causas malignas, por la desidia, por la exclusión, por la marginación social que ha vivido esta gente a lo largo de miles, de cientos de años, es lo que hoy estamos viviendo. Y tenemos que sentar las bases hoy, definitivamente, para ver las cosas desde una perspectiva, una óptica totalmente distinta. Bueno, luego de esta entrevista con el presidente electo de Guatemala, vamos a ver lo que nos trae la agenda informativa en Estados Unidos. Ya nuestros periodistas en Washington, en Nueva York, tienen la agenda informativa. El presidente de Estados Unidos, lo decíamos hace un momento, ha suspendido su visita a Dinamarca, pautada para el 2 y 3 de septiembre. Estaba invitado por la reina Margarita II. La decisión la anuncia por redes sociales después de que el gobierno del país europeo manifestara que Groenlandia no está en venta. Emiliana Molina nos tiene esta noticia a esta hora. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump asegura que la compra de Groenlandia sería estratégicamente interesante, pero por medio de un tuit cancela su visita sin cerrar la puerta por completo. Dinamarca es un país muy especial, con gente increíble, pero basándome en los comentarios de la primera ministra, que no tendría ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, aplazaré nuestra reunión programada para dentro de 2 semanas. La primera ministra pudo ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos para los Estados Unidos, así como para Dinamarca al ser directa. Le doy gracias por eso y espero poder reprogramar en algún momento nuestra cita en el futuro. La decisión de Trump llega después de que la primera ministra Mette Frederiksen dijera que no tenía ningún interés en debatir sobre la compra del territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. Los estadounidenses pueden comercializar recursos con Groenlandia como cualquier otro país. Pueden hacerlo con nosotros, pero nuestro país no está a la venta. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Estoy totalmente de acuerdo con Kim Kielsen y, por cierto, Groenlandia no pertenece a Dinamarca, así que no es asunto nuestro, pero naturalmente Groenlandia no está a la venta. La isla, que es la más grande del mundo, es rica en recursos naturales como una mina de rubíes, yacimientos de crudo y posee acceso directo al Ártico. Cuenta con 56.000 habitantes y sería una estrategia de defensa del Ártico que busca limitar el poder de China y Rusia, según expertos en geopolítica. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por ese reporte. La Fiscalía Estatal de Nueva York ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump para que no entre en vigor la nueva regla de carga pública que impone un protocolo más estricto a la hora de evaluar quiénes pueden viajar a Estados Unidos, extender o cambiar algún tipo de visa o hacer un ajuste de estatus a residencia permanente, por ejemplo. Enseguida la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. La demanda presentada por la Fiscalía Estatal de Nueva York cuenta con el respaldo de los estados de Vermont y de Connecticut, quienes en conjunto buscan que los tribunales federales de esta región del noreste de los Estados Unidos se pronuncien y sobre todo bloqueen la entrada en vigor del cambio en la regla de carga pública, que tal como está previsto por ahora hará próximamente muy difícil a los inmigrantes extender su estatus migratorio legal en los Estados Unidos, como por ejemplo a través de la presentación de requisitos para visas o también la residencia permanente en la Unión Americana. Todo ello si, por ejemplo, estos inmigrantes necesitan o reciben actualmente beneficios del gobierno como en vivienda, salud o alimentación. En el momento de presentar la demanda, la fiscal estatal de Nueva York, Leticia James, explicó parte del racional del por qué considera que es urgente emprender esta nueva querella contra la administración Trump. Como ustedes saben, es importante lo que está pasando, es por eso que estoy aquí ante ustedes. Por ejemplo, sus padres recibieron asistencia pública, mis padres fueron migrantes y eso hace que la historia de los Estados Unidos también sea la historia de los migrantes. Así que es muy importante y crítico que nosotros entendamos que darle la bienvenida, asegurar a todas estas personas da un estatus, y es importante de que nosotros aseguremos de una cosa: muchas de estas personas no son ricas, sino que están en una situación de pobreza. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que este país se trata de la igualdad para todos los individuos y la oportunidad también para todas las personas.
El objetivo de esta estrategia legal es que una corte logre imponer el bloqueo a la entrada en vigor del cambio en la regla de carga pública antes del 15 de octubre, cuando se espera, de acuerdo con lo previsto por la administración Trump, que finalmente opere esa modificación. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Y lo haremos, Alejandro, agradeciéndote luego de la pausa comer. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, agradeciendo su sintonía con el Canal de las Américas. Vamos a revisar lo que ha sucedido en República Dominicana. Ha sido desmantelada una gigantesca red de narcotráfico vinculada a dos exbeibolistas de las Grandes Ligas. Se trata de Octavio Dotel, quien fue arrestado este martes en horas de la mañana. Luis Castillo, citado por el Ministerio Público. De acuerdo con las autoridades de la isla, la estructura operaba en el Caribe, en Estados Unidos también. Además de estos deportistas, otras 16 personas también fueron señaladas de participar de hechos delictivos. Agentes de la DEA, del FBI, han participado en este operativo. Un grupo de migrantes provenientes de Haití se han reunido en la frontera al sur de México para exigir a las autoridades el libre tránsito por el país. Los ciudadanos han instalado un campamento frente a la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en el estado de Chiapas. Durante varias horas bloquearon el acceso principal para impedir la entrada y salida de vehículos con migrantes que contaba con la documentación requerida. Con pancartas en las que se leían consignas como "no al racismo", estos manifestantes han señalado que su objetivo no es quedarse en México, sino dirigirse a Estados Unidos. El comisionado de la policía de Filadelfia, Richard Rose, ha anunciado su renuncia al cargo. El funcionario lo ha hecho por el alcalde de la ciudad, Jim Kenney, quien afirmó sentirse decepcionado por el trabajo realizado por Rose. La dimisión del comisionado se conoce en medio de nuevas alegaciones de acoso sexual, así también como discriminación de género. Rose se unió a la policía de Filadelfia en el 89, fue nombrado como comisionado de la policía en el 2006. Ha sido sustituido temporalmente por la subcomisionada del departamento. La Cámara de Diputados en Paraguay ha rechazado el pedido de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Con un total de 43 votos en contra, 36 a favor, una abstención, la medida fracasó en el Parlamento. El proyecto fue archivado y ya no podrá tratarse durante un año, a menos de que haya nuevas causales. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha revelado que le fue detectado un nódulo pulmonar con características muy firmes, que podría tratarse de un proceso maligno. Así lo ha dicho textualmente el mandatario, que hace 20 días enterró a su esposa, va a ser internado para someterse a un tratamiento. El presidente uruguayo ha sido premiado numerosas veces por la lucha contra el tabaco, un esfuerzo que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Él es doctor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su administración sostiene contactos con altos funcionarios del régimen venezolano. Nicolás Maduro afirmó que con su autorización se han dado estos encuentros. Según la agencia AP, se trataría de un encuentro con el número 2 del madurismo, Diosdado Cabello. Vamos a esta hora a la Casa Blanca con Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos trae la información. Adelante, un buen día. Hola, buen día, Ruth. Pues efectivamente, desde aquí, desde la Casa Blanca, podemos confirmar esas afirmaciones también del presidente Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara en la jornada anterior que estaban manteniendo contacto con funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y se trata de funcionarios de diferente rango. Sin embargo, Maduro señaló que son altos funcionarios. También fuentes de aquí, de la Casa Blanca, un alto funcionario nos señaló a nosotros, a La Voz de América, que efectivamente son altos funcionarios los que han estado en contacto durante varios tiempo, y estas negociaciones continúan de momento. El objetivo aparentemente sería obtener garantías de que no tendrán que enfrentar represalias una vez Nicolás Maduro abandone
tiene el poder en Venezuela. Y en otro tipo de noticias también estaremos muy atentos hoy aquí en la Casa Blanca a un posible cambio en una política migratoria. Se trata de una política que esta administración implementaría para mantener a las familias inmigrantes que llegan a Estados Unidos detenidas durante más tiempo del que está permitido hasta el momento. Hasta ahora pueden estar retenidas 20 días los menores, y esta nueva política, según avanzan medios estadounidenses, que se anunciaría esta misma jornada, pues alargaría este plazo, eso sí, manteniendo a las familias unidas, algo que pues iría en ventaja de la administración, al menos con la retórica de decir que no están separando a las familias inmigrantes como han hecho en el pasado. Ruth. Vamos a agradecer, Bricio, este reporte. En Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández tiene las declaraciones de Maduro justamente sobre estos encuentros con la administración Trump. Un buen día, Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth, como siempre. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Luego de haberse filtrado esta información de un conocido medio de comunicación internacional, de estas conversaciones entre el gobierno norteamericano y altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, ha habido contradicciones en Venezuela. Primero, el pasado lunes, Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, pues negaba esta posibilidad de conversaciones. Había dicho que la única manera que se reuniera él o mantuviera conversaciones con el gobierno norteamericano es con la autorización de Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro, la noche de este martes, ha dicho que estas conversaciones ya llevan meses con altos funcionarios del gobierno norteamericano y que él justamente las ha autorizado. Esto, por supuesto, Ruth, también ha traído como consecuencia grandes críticas acá, tanto por sectores opositores, sectores del chavismo, quienes han dicho que a pesar de estas conversaciones el gobierno norteamericano sigue sancionando al régimen de Nicolás Maduro y por supuesto saltan las especulaciones. Se ha dicho que bueno, que no ha cedido el régimen de Nicolás Maduro a unas elecciones libres, al cese de la usurpación, y por eso es que el gobierno norteamericano sigue castigando con estas sanciones. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo entonces Nicolás Maduro. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa. Ruth, y para hoy se tiene previsto que sesionen las comisiones de la Asamblea Nacional pese a este receso parlamentario, y también en el diario El Nacional, en esta sede, pues habrá un acto en el que se presentará también el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y seguramente van a reaccionar sobre estas declaraciones tanto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también del líder del régimen venezolano, como lo es Nicolás Maduro. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Hablamos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que ha emitido una alerta por el aumento de casos de dengue, lo decíamos antes del corte, en América Latina y en el Caribe. Van más de 700 víctimas mortales. Según la Organización Mundial de la Salud, la región está atravesando un nuevo ciclo epidemiológico, por lo que alerta ante el aumento de casos de dengue en menores de 15 años. Hay un desplazamiento a edades jóvenes de la vida y estamos viendo que los grupos menores de 15 años están siendo muy afectados en algunos países con dengue grave y muertes, en el caso de Honduras, México, en Guatemala, en algunos lugares en Brasil. En los primeros 7 meses del año, el dengue ha dejado más de 723 víctimas mortales, según la OPS, y pronostica que en los meses venideros la cifra podría ser mayor. Justamente hemos alcanzado esta cifra alarmante de más de 2 millones de casos en los 7 primeros meses del año. Estamos entrando en el mes 8, lo que vaticina que va a ser un año epidémico de los más grandes en la historia del dengue de los últimos 30 años en América Latina. Según los expertos, desde los hogares, las personas pueden acabar con los focos o criaderos de mosquitos para reducir su propagación, pero además hay que estar atentos a los síntomas del dengue. Si usted tiene un dengue y tiene vómitos muy frecuentes, esos vómitos están con sangre. Si usted ve algún sangrado de mucosa, de las encías, sangrado en los ojos o otro tipo de sangrado, si usted tiene dolor a nivel del abdomen, de la barriga, como un dolor de barriga intenso y está con dengue,
son signos de alarma de gravedad. La OPS asegura que por la temporada de lluvia y calor en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Brasil, el riesgo de adquirir el dengue es mayor. En diálogo exclusivo con nuestro canal aliado en Colombia, Noticias RCN, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha confirmado que carteles mexicanos del narcotráfico hacen presencia en el departamento del Cauca, en el noroccidente del país. Este funcionario también ha asegurado que emisarios de estas organizaciones criminales no solo están comprando drogas, también buscan rutas para sacar millonarios cargamentos de coca hacia el Pacífico. Un duro panorama de la situación que vive el departamento del Cauca fue expresado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero. En entrevista exclusiva con Noticias RCN, confirmó la presencia de carteles mexicanos en esa región en alianza con las bandas de los Pelusos, disidentes de las FARC y ELN. Tenemos aquí un gado residual que viene actuando, 2 columnas, la de Roberto Ramos y la Jaime Martínez. También tenemos presencia del EPL. Y a esto hay que sumarle una situación de narcotráfico bien compleja, presencia de carteles del exterior, que son los que compran la droga que se produce en esta zona. Inteligencia de policía y ejército han detectado que emisarios extranjeros realizan una especie de trueque, moderno armamento a cambio de cargamentos de droga. Aquí hay presencia de carteles extranjeros. Es muy difícil entrar a determinar si son o no los responsables, pero de todas maneras ellos son un factor de perturbación. El ministro señaló que los integrantes de los carteles mexicanos ya no ocupan viviendas llamativas y se movilizan en vehículos de bajo valor para no ser detectados. Es que hoy en día los carteles de la droga no se visibilizan como se visibilizaban en el pasado, que eran ostentosos, grandes carros, residencias lujosas. Hoy en día lo hacen con mucha discreción, es más difícil detectarlos y mucho más difícil hacerlos evidentes. Ante la situación que viven los habitantes en el Cauca, el ministro y la cúpula militar ordenaron fortalecer con presencia de 1.000 hombres para establecer la seguridad en el departamento. Cada cierto tiempo, Ciudad de México se paraliza precisamente por el humo de automóviles, industrias, incluso el volcán Popocatépetl. Pero ahora hay un grupo de ingenieros que tiene una propuesta para reducir este problema ambiental. Han creado una especie de árbol, un árbol artificial que capta la contaminación a través de microalgas. Esta es la historia. México tiene un enorme reto para enfrentar sus altos niveles de contaminación del aire. El humo de automóviles, industrias, incendios e incluso la actividad del volcán Popocatépetl son solo algunos de los factores que influyen. Pero una especie de árbol artificial creado por la empresa BioUrban ofrece una alternativa. Y en un proceso de fotosíntesis totalmente natural, porque lo hacen algas vivas que están adentro de los contenedores, logra limpiar esta contaminación ambiental y nos regresa un aire más oxigenado a toda la ciudadanía. El primero de estos artefactos fue instalado en la capital del estado de Puebla, cerca de una universidad. La estructura metálica capta la contaminación y a través de microalgas en su interior realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para devolver el aire limpio. Lo que tenemos aquí son microalgas de agua dulce, las cuales tienen la capacidad de absorber CO2 y nosotros lo ocupamos en biorremediación de aire. Uno solo de los dispositivos realiza la labor de unos 368 árboles reales según sus creadores. Pero el invento no busca sustituirlos, sino complementarlos, ya que puede estar instalado en zonas difíciles de reforestar. Para estos especialistas, el problema de la capital mexicana, una de las más contaminadas de la región, requiere atacar las fuentes de polución y endurecer las normas ambientales. El sistema no viene a acabar con la contaminación de la Ciudad de México. El sistema viene a alivianar, viene a biorremediar el problema de contaminación en cada intersección o lugar de alta afluencia en el que tú lo instales. El precio de cada BioUrban varía según los proyectos, pero ronda los $50,000. La empresa tiene previsto instalar sus árboles en la norteña ciudad de Monterrey, financiados por la sociedad civil, y en Ciudad de México. Ya ha colocado sus dispositivos también en Turquía, Colombia y Panamá. Vamos, aquí un corte comercial. Un hombre sube a una web porno la cara y partes íntimas de 550 mujeres que grabó en el metro de Madrid. El arrestado usaba una mochila con un móvil, un teléfono móvil adosado para registrar estas imágenes en los vagones. La historia está ahora con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana. Así es, amigos televidentes, la policía española capturó de manera infraganti en el metro de Madrid a este ciudadano colombiano de 52 años que utilizaba una mochila con un teléfono celular en su interior que se encontraba en modo de cámara grabando. Este sujeto ponía la mochila en el suelo cerca o debajo de los vestidos y de las faldas de las mujeres para grabar sus partes íntimas. A este sistema de grabación se lo llama obscure. Luego estos videos eran subidos a distintas páginas pornográficas en donde tenían millones de visualizaciones. Este sujeto por lo menos habría estado haciendo esta actividad en el último año, aunque la policía asegura que podrían ser muchos más. Se han encontrado alrededor de 555 videos de distintas mujeres. 29 de ellas ya han prestado declaración en la policía española. La investigación se inició en el mes de marzo de este año 2019, cuando se detectaron los vídeos en páginas de contenido pornográfico, donde se podía ver cómo se grababa sin su consentimiento a mujeres en espacios públicos. Entonces se inició una investigación con la investigación del perfil, análisis de datos técnicos, direcciones IP y demás, hasta que se consiguió identificar a esta persona. De los 283 vídeos que él llega a subir a la página de contenido pornográfico, ahí aparecen 555 mujeres diferentes, de entre las cuales hay 29 por el momento identificadas, a las cuales se les ha tomado declaración como denunciante. A él se le imputa un delito contra la intimidad y además un delito de corrupción, abuso y prostitución de menores, dado que algunas de las víctimas eran menores de edad. Amigos televidentes de la mañana, y en estos momentos las investigaciones continúan abiertas, principalmente para determinar si existirán o no más víctimas de este ciudadano colombiano. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde España. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo y empezamos con Donald Trump, que ha suspendido su viaje oficial a Dinamarca. El mandatario argumentó que la primera ministra danesa no está dispuesta a debatir sobre si vende o no Groenlandia a Estados Unidos. La visita de Trump a Copenhague estaba programada para el 2 y 3 de septiembre. Todo esto sucede después de que la semana pasada se conociera que el republicano había mostrado reiterado interés en adquirir el territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. La isla más grande del mundo, enclavada entre los océanos Atlántico y Ártico, mayormente cubierta con hielo y con 56.000 habitantes, es rica en recursos naturales y posee un importante valor estratégico para la Unión Americana. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha reafirmado la solidaridad de Moscú con Caracas al recibir a la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro por segunda vez en este año. Delcy Rodríguez hace una visita oficial a territorio ruso. Según Rodríguez, las sanciones de Estados Unidos han creado nuevas oportunidades para la cooperación entre Rusia y Venezuela. Siempre hemos sido y seremos fieles a estos principios y siempre estaremos unidos con ustedes. Defenderemos el derecho de cada pueblo de elegir independientemente el camino de su desarrollo y oponerse estrictamente a cualquier método ilegal de chantaje y presión. Estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales, ilícitas e ilegítimas. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad. Un tribunal de Honduras ha declarado a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del exmandatario Porfirio Lobo, culpable de 8 delitos de fraude y 3 de apropiación indebida. La sentencia se va a dar a conocer el próximo 27 de agosto. Va a implicar una pena de al menos 58 años de cárcel. Bonilla, quien fue detenida en febrero del 2018, se convierte así en la primera ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria. Bonilla ha argumentado que todo se trata de una persecución política. El Vaticano, a través de la Anunciatura Apostólica de Chile, va a abrir una investigación en contra del tío del presidente, de Sebastián Piñera. Se trata de Bernardino Piñera, arzobispo emérito de la ciudad de Serena, sospechoso de haber abusado sexualmente de un menor de edad hace más de 50 años. El mandatario chileno dijo que esta denuncia debe investigarse, pero aseguró que le cuesta creer en estas acusaciones contra su tío. Bernardino Piñera va a cumplir el próximo mes 104 años. Es reconocido como el obispo de mayor edad en el mundo.
El Tribunal Supremo de Victoria en Australia ha ratificado la condena a 6 años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, el religioso ex número 3 del Vaticano. Es el máximo jerarca de la Iglesia condenado por agresiones sexuales a menores. Los abogados de Pell tienen 28 días para apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Australia. La Santa Sede ha declarado que se mantiene la prohibición de Pell de contactar con menores y ejercer las funciones de cura. A medida que el proceso continúa desarrollándose, la Santa Sede recuerda que el cardenal siempre ha mantenido su inocencia durante todo el proceso judicial y que tiene derecho de apelar ante el Tribunal Superior. En este momento, junto con la Iglesia en Australia, la Santa Sede confirma su cercanía con las víctimas de abuso sexual y su compromiso de perseguir, a través de las autoridades eclesiásticas competentes, a aquellos miembros del clero que cometan tales abusos. Llamas en el Amazonas. Los incendios forestales han alcanzado este año un récord de 72.800 en Brasil, según el Centro de Investigaciones Especiales de la Nación. Hay 9.500 nuevos fuegos activos, principalmente en la cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande del mundo y al que se considera vital para contrarrestar el calentamiento global. Los incendios forestales son comunes en la estación seca, pero también son ocasionados deliberadamente por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado. Los incendios forestales también están azotando a Bolivia. Las llamas han arrasado con 500.000 de hectáreas. El fuego amenaza con extenderse a los países fronterizos de Brasil y Paraguay. El departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, es uno de los más afectados. Ya el gobierno de Morales ha advertido que la sequía y los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción de llamas. Celebración en el buque humanitario Open Arms, luego de que un fiscal de Italia diera la orden de llevar a puerto de Lampedusa a los migrantes a bordo que fueron rescatados en el Mediterráneo hace 3 semanas. 19 días pasaron a la deriva en alta mar, finalmente pudieron tocar tierra esta madrugada. Ahora se evalúa la situación de los indocumentados. El conservador gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos a este tipo de embarcación. Modalità, ¿no? Una modalità. Lasciala tranquilla, Dio parla per i bambini, lasciala. Este miércoles una niña ha interrumpido la catequesis del Papa Francisco en audiencia general. Ahí vemos a la menor con una enfermedad, subió de forma espontánea a las gradas desde donde estaba hablando el pontífice. El Papa justamente estaba explicando la nueva modalidad de relación entre los discípulos, fruto de la comunión cristiana. Ahí la niña se acercó primero a un guardia suizo, después al propio jerarca de la Iglesia Católica. Víctima de una malattia. Me gustaría hacer una observación. Todos vimos a esta hermosa niña. Ella es hermosa. Esta pobre niña es víctima de una enfermedad y no sabe lo que está haciendo. Pregunto una cosa y todos deberían responder. ¿Recé por ella cuando la vi? ¿Recé para que el Señor la sane y la proteja? Recé por sus padres y también por su familia. Cuando veamos una persona que sufre, debemos rezar. Esta situación debería ayudarnos a hacer siempre esta pregunta. Recé por esta persona que vi y que obviamente está sufriendo. Vamos con una noticia en desarrollo. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha puesto fin al llamado Acuerdo Flores y podrá mantener detenidos indefinidamente a familiares de migrantes indocumentados con niños. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado esta medida para extender unilateralmente el tiempo de detención de los que cruzan la frontera sin papeles. El Acuerdo Flores del año 1997 prohibía encarcelar a migrantes sin documentos menores de edad por más de 20 días. Además, le exigía al gobierno que les brindara cuidados, atenciones y también les entregara información sobre abogados para que pudieran defender sus derechos de permanencia en la Unión Americana. Este año nosotros hemos visto un flujo sin precedentes de familias migrantes, principalmente de Centroamérica, que llega a través de nuestra frontera sur. En este año fiscal, la patrulla fronteriza aprehendió
a casi 475.000 familias. 90% cruzaron de manera ilegal nuestra frontera, 3 veces más que cualquier otro registro anual. Después de casi 2 años de trabajo con el Departamento de Seguridad Nacional y profesionales del Servicio de Salud y considerando 100.000 comentarios y una revisión integral, la administración Trump ha establecido una nueva regla para responder a la realidad del flujo migratorio basada en los principios de que la familia debe permanecer unida. Aunque el acuerdo está desactualizado y no responde a la crisis migratoria, guarda algunos principios como la necesidad de protección especial para los niños y altos estándares para las instalaciones gubernamentales. Afectados por el cambio climático y el derretimiento más acelerado de la nieve por la polución, los centros de esquí en Chile se han visto obligados a aprender a trabajar con cada vez menos nieve, incrementar su fabricación artificial además. Estos cañones de nieve artificial son cada vez más necesarios en los centros de esquí de Santiago. Son uno de los paliativos que han encontrado las pistas para mantenerse operativas en un invierno en el que solo hubo 3 nevadas y ninguna superó los 30 centímetros. Representa muy poco si se tiene en cuenta que hace solo unas décadas caían nevadas de más de 4 metros en la cordillera andina que obligaban a cortar el camino de acceso y transitar solo con maquinaria. Es decir, la cobertura de nieve está disminuyendo, al menos en la zona central de Chile, entre 5 y 10% por década, que es un valor muy, muy significativo. Como te decía, las causas de esa disminución son, por un lado, la disminución de precipitaciones, por otro, el aumento de temperatura y en algunas zonas particulares, como te decía, cercanas a la ciudad, la deposición de contaminantes atmosféricos, en particular carbono negro. No solo el cambio climático está impactando a la cordillera. En el caso de la zona central, el derretimiento se acelera por la polución de la capital chilena. Arrastrado por el viento, el carbono negro se deposita sobre las montañas y contribuye a derretir la nieve. En este escenario, los centros de esquí de Santiago hacen frente a una temporada difícil. Además de la fabricación de nieve artificial, apelan al manejo de las pistas y el levantamiento de cercas para mantenerse operativos. Pero los visitantes notan el cambio. Pero ahora llevamos 10 años de absoluta sequía. O sea, hace mucho tiempo que... Mira, yo antes empezaba a esquiar a mediados de junio. ¿Ah? Ahora recién empecé a esquiar en julio. No hay suficiente nieve, no hay suficientes colinas, no tenemos la variedad, no tenemos buenas pendientes escarpadas de diferentes inclinaciones y es tremendamente importante para nosotros tener esa variedad. Aunque los centros de esquí usan esta tecnología desde 1994, calculan que cada vez tendrán que invertir más para paliar la falta de nieve. Vamos aquí a otro corte comercial. Hoy, 21 de agosto, se conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Los afectados por esos ataques luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades, se respeten sus derechos humanos. Sin embargo, a menudo se sienten olvidados, por lo que hacen un llamado a los organismos internacionales a tomar acciones que contribuyan a lograr su total rehabilitación y plena integración a la sociedad. Para conseguirla se necesita el apoyo a largo plazo, que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y también financieras. Con este contexto y conociendo las terribles condiciones a las cuales las víctimas del terrorismo se enfrentan, la Organización de Naciones Unidas ha creado la Estrategia Global de la ONU contra el terrorismo, por la que los Estados miembros están adoptando el compromiso de hacer frente a las condiciones que propician su propagación. Vamos ahora a otros temas. En un periodo de 8 meses, más de 500 migrantes han fallecido en su intento por llegar a un nuevo país en el continente americano. Asegura esto la Organización Internacional de Migración. Venezolanos y guatemaltecos son las 2 nacionalidades hispanas que encabezan la lista de los fallecidos en esta región. De 384 en 2018 a 514 muertes en 8 meses de 2019, aumentó la tasa de mortalidad entre migrantes dentro del continente americano. El Mediterráneo tiene 5 o 6 veces más de lo que está pasando en las Américas. Joel Millman, vocero de la Organización Internacional de Migración, IOM por sus siglas en inglés, resalta que la cifra alcanzada se registró mucho más temprano durante el año que en ocasiones anteriores. Llegamos hasta 500 muertos en el mes de agosto. Normalmente pasa en septiembre y octubre
hacia diciembre algunos años. Alrededor de 60 cuerpos más han sido encontrados, pero a diferencia de los 514 nombrados anteriormente, de estos no se ha podido obtener información alguna respecto a su sexo, su edad y mucho menos de su nacionalidad. La tasa de mortalidad, según la IOM, ha tenido una tendencia de procedencia más que de destino para estos migrantes. Número 1 en Venezuela, siguiente Guatemala, Honduras, El Salvador, México, por supuesto, lo más cerca de los Estados Unidos. Vienen en muchas rutas en las Américas, no solo hacia Estados Unidos, hablan de migrantes que están rumbo para Chile, por ejemplo, para Brasil, para Colombia. Las vías marítimas han aumentado su peligrosidad para esta población y el creciente número de fallecidos lo demuestra. El año pasado, como 19 personas muertas en el mar. Este año tenemos 151. Respecto a la frontera sur de Estados Unidos, Millman señala que por años la tendencia ha sido de una muerte diaria en la zona y que pese a la masiva migración, allí no se ha registrado un cambio notable en las cifras. Gracias a todos por su sintonía con el Canal de las Américas. Vamos a volver más adelante con una actualización de los hechos mundiales mientras